Muy buenos días, estamos desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado Nuestra Señora de África, en el patio central de la Recoba de Santa Cruz, este lugar emblemático, en un día soleado, muy azul. Hoy no nos han fumigado, no parece. Y hoy tenemos una noticia extraordinaria y de la que vamos a tratar en la segunda parte del programa. Antes quiero presentar a Sandra Arteaga Buenos y a días. Norma González Cabrera, mis compañeras de aventura. Y por supuesto tenemos al pie del cañón a Alexis, a Cristo y a Laura también, que está hoy con nosotros como técnicos del programa. Bueno, hoy tenemos muchísimas cosas y incido en una cosa. En la segunda parte del programa vamos a entrevistar a alguien. ¿Y quién es? Bueno, ustedes, adelanto la noticia para que ustedes estén ahí sentaditos en el sillón. Ustedes saben que salió en el periódico, ustedes van a ver esto cuando el día anterior se ha publicado en los periódicos. Ustedes saben que esto lo grabamos el miércoles en la Recoba y lo emitimos el jueves. Es decir, ayer salió en el periódico, de Objective, en el Debate, en el Confidencial y probablemente a estas alturas ya en toda la prensa de España, que la esposa del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, la esposa, Begoña Gómez, ha sido imputada, ha admitido a trámite un juzgado de Madrid, el juzgado número 41 de Madrid, por corrupción y por algo más. Por corrupción para empezar, también creo que por tráfico de influencias o algo así. Bien, eso lo vamos a hablar con más detalle en la segunda parte del programa. Y vamos a entrevistar al secretario general de la fundación, no, del sindicato Manos Limpias, que es Miguel Bernat, quien ha presentado la denuncia y nos va a hablar cómo ha ido todo ello. Bien, pero antes de eso os vamos a hablar de algo que ha pasado aquí recientemente. Vamos a hablar los tres, vamos a comentar, vamos a exponerle a ustedes nuestra opinión sobre la manifestación que tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife la mañana del sábado 20 de abril pasado. Como bien saben ustedes, se convocó una manifestación que pedía, inicialmente hablaban con claridad en la publicidad que hicieron de no al turismo en Canarias, se le fue la olla, sinceramente. Después ya recularon un poco porque dijeron, pero ¿qué estamos diciendo, no? Dice, no, hay que cambiar el turismo en Canarias porque el turismo nos roba el agua, porque el turismo, los espacios naturales son perjudicados por este turismo, pero una serie de cuestiones, que están mal pagadas las personas que trabajan en el sector hostelero, etcétera, ¿no? A la manifestación fueron muchas personas, aproximadamente se dicen en torno a 30.000. Y a mí me sorprendió que tanta publicidad, promoción previa a la manifestación. Famosillos que todos conocemos, gente local incluso de la península, invitando a la gente a que fuera a la manifestación con unas proclamas, poco menos que Canarias se iba a quedar desértica, se iba a perder la naturaleza si no acudíamos a la manifestación y cambiamos digamos que el panorama turístico que tenemos, ¿no? El sistema, en fin, el formato turístico que tenemos. Lo cierto es que ¿quién convocó? Yo voy a hacer una serie de preguntas. Voy a empezar por la primera. Y ahora mis compañeras darán su opinión y así avanzaremos con una serie de preguntas que yo iré haciendo y vamos comentando. Primera cuestión. ¿Quién convocó la manifestación? Bueno, pues la convocaron grupos de extrema izquierda. Grupos de extrema izquierda, muchos vinculados a los movimientos independentistas canarios, otros vinculados a la extinguida Podemos y esa extrema izquierda similar, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué esa queja y esa manifestación no se convocó un año antes, cuando estaba el PSOE gobernando Canarias? Con Podemos. Con Podemos, evidentemente, efectivamente. Es decir, ¿por qué no, no? Bueno, a mí me extraña mucho que yo tengo el convencimiento de que detrás no hay... la gente que fue a la manifestación en general, la mayor parte, fue con buena fe, lo tengo claro, con buena voluntad, con buena fe.
pero sinceramente fueron engañados. Y quien convocó la manifestación no está obrando con buena fe, al menos parte de los convocantes. Quizá hay alguna organización que también lo haya hecho con buena fe. Esa es mi opinión, y ahora me gustaría saber la opinión de mis compañeras. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo no acudí, estaba trabajando, pero sí pude ver un poco a través de las redes. Mira, yo a día de hoy no tengo muy claro qué estaban pidiendo, porque unos grupos ponían no a la cuna del alma, que es la gran construcción esa que querían hacer en el sur, otros no al turismo, pero yo cuando leo no al turismo, ahí ya me agarré de los pelos. Y dije, pero es bueno, si es, dicen el fuerte nuestro, porque ya quieren acabar o han acabado con la agricultura, la pesca, la ganadería, y acabamos con el turismo. Te lo voy a resumir. Pero Agenda 2030, 2030, sí. No, 2030, dices bien. Ah, porque es un año. Exacto, 2030 es el año que ellos... que es el tiempo que tiene. Me parece lamentable que se haya engañado al ciudadano que realmente sí está defendiendo que la isla vaya mejor. No saben hasta qué punto el turismo es importantísimo. De hecho, nos comentabas antes que era el 35% del PIB. No tenemos por qué saberlo porque realmente pues no tenemos todos un grado universitario para hablar de todos los puntos. Y me parece lamentable que se engañe al pueblo para ganar votos a través de estas manifestaciones que lo que llevan es a hundirnos. Y me parece, para mí, la palabra cruel, como todas las noticias que sacan. Sí, estoy de acuerdo. Ahora comentaré algo en relación a la Agenda 2030. Cruel. A mí me produjo mucha tristeza ver tanta cantidad de gente, porque fueron eso, 20, 30 mil personas, que la mitad de ellas les preguntabas y no era el turismo, contra el turismo, no con el desarrollo o no contra los chanchullos de un político con otro para conceder un terreno, nada de eso. Y a mí me gustaría saber qué pasa con la gente si antes de ir a una manifestación de este calibre no se plantea que vivimos en una comunidad autónoma que tiene casi un 40% de la población canaria vive por debajo del umbral de la pobreza, para los enfermos de ELA, para la dependencia, no hay ayuda a la dependencia, la sanidad canaria es un desastre, hay un paro juvenil y de mujeres en Canarias que supera la media española y la europea. O sea, estamos hablando que no hay ayudas a la familia. Yo no veo a la gente manifestarse. Esa gente tenía que haber, pero no por el turismo. El turismo puede que esté mal gestionado y necesite un cambio, una nueva regulación. ¿Por qué? Porque los mismos políticos son los que hacen los pactos con los empresarios y yo te cedo este terreno, pero si tú por debajo de la mesa me das esto. Pero el turismo nos da de comer a Canarias. Lo que hay que gestionar bien es el turismo. No se puede decir vamos a cerrar las puertas al turismo. ¿Por qué? Porque yo he visto televisiones extranjeras y han plasmado la manifestación con carteles de turista, vete a casa. Sí. Vamos a ver que no somos el ombligo del mundo conforme al turismo, que el mundo es enorme y hay muchos lugares maravillosos y preciosos que van a aprovechar que ahora en Canarias, ¿qué pasa con la inmigración ilegal? En Canarias, cuando nos están entrando permanentemente, ¿tú te crees que un turista va a querer venir? No es que nosotros no queramos el turismo, es que el sistema que hay que cambiarlo desde el principio, porque vamos a ver, no podemos matar a la gallina que nos da de comer, la de los huevos de oro, ¿vale? Entonces me da mucha tristeza porque creo que ha habido mucha gente, parte manipulada, obviamente hay gente que no sabe ya ni por qué va, porque yo conozco gente que fue y me decían que bueno, que aquello era un carnaval, y que luego banderas independentistas, pero ustedes no se dan cuenta que en el momento en que Canarias sea independiente tenemos a Marruecos y a toda África que lo que quieren es poner una zarpa en Canarias. ¿Qué vamos a hacer 7 islas que tenemos un 40% de pobreza en la sociedad independizadas? ¿Qué vamos a comer? Aparte de acá, como dices tú, han acabado con el campo, con la ganadería, con la agricultura, y lo que nos preocupa es el que nos da dinero, pero vamos a ver, y no somos capaces de ver lo que nos cuesta dinero en Canarias. O sea, a mí me dio mucha tristeza, muchísima tristeza. Dice el doctor Cabrera del programa de Iker, no me sale de los cojones de mantener a más gente. Punto. Es que, y encima... Ya está así mal hablado, porque la gente no se puede manifestar, porque no te dan el permiso si tú quieres hacer una manifestación. Sí. Hay una cosa y es muy triste. Me da mucha pena. Hay una cosa muy importante que acabas de comentar, Sandra, y es lo siguiente, que lo hablamos también en el café que tenemos antes del programa. Canarias se desarrolló, empezó a tener una situación, una industria que verdaderamente le garantizaba una economía razonable que podía ir creciendo a partir de los años 60 y pico, cuando empezó a desarrollarse en algunos lugares de Canarias el turismo.
También pasó a nivel general en España, pero en Canarias en particular. A lo largo de los años 70 y después en los 80 se desarrolló un turismo que era el que podíamos desarrollar. ¿Cuál? Aquel que atrae el sol, aquel que atrae un lugar seguro. Canarias era, porque cada vez lo es menos, era un lugar seguro, donde había muy poca delincuencia, con un sol extraordinario. En Europa, además. En Europa. Y eso iba a decir, a 3 horas de vuelo Claro. de Londres, a 3 horas de vuelo de Alemania, a 4 horas y pico de países nórdicos. Entonces, claro, aquellos europeos con un poder adquisitivo razonable, no tenían que ser ricos, venían a Canarias al cambio del marco, al cambio de la libra, al cambio de la moneda que fuera en el lugar que fuera. Oye, pues en las pesetas que teníamos nosotros, les salían muy bien las cosas. Tenían un sol maravilloso, unas playas cojonudas, una paella que no veas, unos pescaditos fritos que no veas tú cómo comían los pescaditos fritos y las papas arrugadas. Y encima no le robaban el bolso, ni le tiraban al suelo y le quitaban el reloj y le rompían la cara al señor, como estamos viendo en Barcelona. Eso no pasaba. Y entonces, ¿qué pudimos conseguir? Un turismo de clase media, incluso media baja que venían, y eso proporcionó que vinieran de golpe, sin que hiciéramos haciendo unas inversiones en infraestructuras razonables. No teníamos que hacer unos campos de golf carísimos para que vinieran los norteamericanos y alemanes multimillonarios. No hacía falta, porque si no hubiéramos tardado muchísimo más en poder desarrollar un turismo. Que ese turismo que ahora tenemos son 15 millones de turistas, es posible que haya una parte de ese turismo que, siguiendo este turismo viniendo, se pueda mejorar otro frente turístico con gente de más calidad, etcétera, y que pueda haber una moratoria a la hora de edificar más en zonas turísticas. Me parece bien, puede ser, pero espantar a los turistas. El PIB canario, en relación al turismo, el 35% es el turismo, pero no es el 35% real. Probablemente estemos muy cerca de entre el 60 y el 70% del PIB, sumando el directo con el indirecto, porque hay multitud de empresas y autónomos que trabajan de manera indirecta para el turismo, porque dan servicio a empresas que a su vez le dan servicio al turismo, o empresas que no figuran como proveedores directos del turismo porque hacen algún tipo de maniobra de subcontratas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando, hay fábrica en Güímar, el polígono de Güímar, hay una fábrica de aluminios con la que yo me entrevisté, que cuando nos encerraron 100 días y después estuvimos un año y pico sin poder ir a los bares y a las cafeterías, a los hoteles, cerraron. ¿Por qué? Porque esa empresa daba servicio de ventanas y todo tipo de artilugio de aluminio para los hoteles, ventanas, puertas, etcétera. Y tuvieron que cerrar. Es muy grave el tema, ¿eh? Entonces, ahora otra pregunta que os planteo. Yo voy a hablar de dos. Y ahora me dais, y una de ellas que Norma sabe mucho de ella. Dos cuestiones. Bueno, voy a ir primero por la primera. A ver, yo me pregunto, bueno, brevemente una, ¿por qué esa misma gente que se manifestó con euforia, con banderas independentistas canarias, no vi una bandera española? ¿Y sabes lo que digo? Que Mohamed VI se frota las manos cuando ve esas cosas, porque esto nos debilita. Pero bueno, digo, a ver, ¿por qué no fue la gente de la calle a manifestarse cuando aquí en Tenerife nos manifestamos en defensa de la agricultura y la ganadería tinerfeña y canaria y española en general? ¿Por qué no se manifestó la gente cuando en Tenerife se convocó una manifestación, una concentración para protestar por los descuidos de las administraciones en cuanto a los incendios forestales que quemó un 15% de la isla hace unos meses apenas? No fue la gente. Y ahora, y esta es la pregunta, ¿por qué no se manifiesta la gente? Porque la Hacienda Canaria, a través de lo que podíamos llamar la agencia de aduanas, que no es así, pero para entendernos, tiene una política de extorsión y una política de unas tasas
desproporcionadas, abusivas, que impiden que los comercios tinerfeños y canarios en general, y pequeños autónomos, puedan ampliar su negocio, por ejemplo, a la península. ¿Por qué no protesta la gente sobre estas cosas? Porque Norma nos puede hablar mucho de cómo ella ha sufrido y sufre, y como ella, muchos comercios, y se ve imposibilitada de ampliar su negocio y por tanto crear riqueza y por tanto crear puestos de trabajo por la Hacienda Canaria, por las aduanas. Aduanas. Desde la tranquilidad. Desde la tranquilidad. Sí, que yo me estaba acelerando. No, lo digo por mí porque es un tema que me duele muchísimo, porque no nos dejan crecer. Nosotros tenemos la marca Mujeres Reales, como ustedes saben, y bueno, tenemos un producto que gusta mucho en la península, pero ¿cuál es el problema? No podemos vender. Mira, se ha acusado al comercio tradicional, las pequeñas tiendas como nosotros, al comercio de toda la vida, que es el motor de la ciudad, pues se nos ha acusado de que somos un mercado que está pasado de moda, porque lo que es chachi ahora es irte a un centro comercial, tú te quitas la percha y te atiendes solo y encima no te dan ni las gracias. No, señores. Se nos acusa que no tenemos páginas web. Mira, me gasto un dineral en las páginas web que están sobre 2.000 y pico euros. Para llegar y que te hable una clienta, como me pasó por ejemplo con Valencia, que quería una compra de 4 piezas que eran unos 100 y pico euros, y cuando voy a ver lo que tengo que pagar, el envío eran 100 euros. Cuando se lo digo a la clienta, pensaba que yo estaba de broma, me dice, ay, pero tú estás vacilando. No. Te sale más barato comprarte el billete, irte a Valencia y volver. Mira, tú vendes un pendiente de 5 euros y ya tú tienes que pagar un DUA de 25. Eso es solamente por llevar la mercancía, y después lo que te cobra la empresa de transporte, que bien o te cobra por la factura o por el peso del paquete según les dé la gana, ¿vale? Pero para peor, yo fabriqué en México, soy una empresaria arriesgada, maldita la hora que yo fui. 3 meses para que me dieran la mercancía, tardó una semana de aquí a Madrid, pero de Madrid a Gando, eso fue la penuria más grande que yo he pasado en mi vida. La mercancía la querían quemar. ¿Por qué? Porque venía de México, porque eran imitaciones. Se la vamos a abrir, porque esto la vamos a quemar, porque esto está en circuito rojo. Y yo le digo, vale, ¿qué circuito rojo? Países extracomunitarios, ¿vale? Abra la mercancía, incluso para mí es un alivio que usted la haga. Eso es una extorsión. Yo no sé. Yo dije extorsión y lo mantengo. Eso Vale. es una extorsión. Lo digo yo. A la empresa DHL que nos hacía el envío, me dice, mira, es que la inspectora no viene sino 1 o 2 veces a la semana y el paquete lo tenemos aquí y no vienen y no lo abren. Bueno, 3 fatídicos meses sufriendo hasta que les dije, vale, quémenlo, pero les voy a preparar una demanda porque van a quemar una mercancía que es que me demuestran que no tienen ni idea de hacer el papeleo de algo que es internacional. Efectivamente, pasaron los 3 meses, me la trajeron la caja abierta, los bolsos pisoteados y la mercancía hecha un desastre. ¿Pero pudiste poner una denuncia o algo? No, porque, Sandra, me quedé sin fuerza, te lo digo de verdad, Pero que claro, cuando en yo ese veo que momento te hay la que- quieren quemar, que la inspectora no va sino 1 o 2 veces a la semana, que revisan lo que quieran, ¿cómo demonios quieren que el canario crezca? Yo no puedo hacer envíos a la península porque sale un dineral. De la península aquí, otro dineral. ¿Cómo voy a competir yo con las tiendas de la península que cobran por un paquete de 5 o 8 euros y a mí me sale 60, 80, 90? Quiero que me lo expliquen. Yo en campaña fui a ver a Rosa Dávila y al consejero Efraín Medina al Hotel Escuela. Se prometió un departamento jurídico Bueno, y todas esas cosas. Yo hablé el otro día con el consejero, quedó en que me contestaba, esto es gravísimo, pero ¿sabes quién tiene la culpa? Los presidentes de comercio de los comercios pequeños de Santa Cruz. Todos compraditos, Porque yo, todos vendidos, exacto, seguro, no lo vendiditos. sé, pero a mí hay algo que no me cuadra, perdona, porque si tú tienes esos impedimentos y cada vez se lo abren tiene más- todo el mundo. No, perdona, y cada vez se abren más tiendas chinas, Por ejemplo, es lo que no entiendo, o tienen un convenio Yo no distinto, todos los pequeños, empresarios chinos, sí, pero es que hay tiendas chinas pequeñitas que están abarrotadas de mercancía, que venden un montón, y entonces hay algo que igual, o volvemos otra vez al de aquí, se le denosta y se le ponen impedimentos, y al comerciante que viene de fuera, porque claro, desde China, fíjate tú, si China es un país, el circuito rojo. Pero ellos tienen una legislación diferente, unos convenios. Pues entonces a lo mejor habría que empezar por ahí, porque a Pero lo es que no mejor... hay nadie que se ocupe.
Sí, pero Bueno. Es un tema tabú que no quieren tocar. Claro, pero fija, vamos a ver una cosa. A ver si una nos cosa. contesta el gobierno de Canarias. hay que protestar. Yo estoy de acuerdo. Hay que... Yo estoy de acuerdo con que Canarias no puede tener una dependencia tan elevada, ese PIB de un sector, que es el turístico, pero podía ser del plátano o de las mariposas disecadas, que si se vendieran mucho. Es decir, da igual, pero ¿cómo vamos a desarrollar otros sectores si una manera de enriquecer una zona es vendiendo fuera, para que entre dinero de fuera? Claro. No, y que tu producto lo quiere la gente de afuera. Claro. Pero no puedes, te ves Pero no puede, imposibilitada. porque además a los turistas les encantan las cosas canarias. ¿Cómo vas a enviar? A mí me escribieron de Manila el otro día para comprar ropa y se me ocurrió sacarle lo que le podía costar. Y a Pues la yo conozco página... a alguien que se va a Filipinas, o sea que si Vale, quieres- pues nada, un desastre. Yo, en nombre de mis compañeros del comercio, necesito que este tema se afronte para nosotros poder vivir dignamente de lo que sabemos hacer. Yo no quiero una paga, No, es que es sangrante. ni Es quiero decir, subvenciones, ni quiero decir, nada. cuando, Yo quiero que me dejen competir con todas las reglas para todos o iguales. sea, ¿por qué si un negocio en Cádiz, manda un camión a La Coruña directamente, sin pagar nada por eso más que el transporte, y La Coruña y Cádiz, Zamora, Ciudad Real son tan España como es Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián de la Gomera, exactamente igual de española? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar? Hay un transporte que no nos queda más remedio, porque estamos aquí, evidentemente, pero ¿por qué hay que pagar un impuesto para llevar esa mercancía? ¿Por qué? ¿Por qué una aduana? No, señor. Que tenga que haber un control administrativo, control porque viene por barco y tal, por si ahí supuesto. vale, perfecto, Eso está pero eso no perfecto. tiene por qué costarle dinero al señor que hace negocio para crear riqueza, no le tiene que costar Tan dinero a él. sencillo como cuando compras algo por internet y vas a pagar y el envío te dice que a Canarias no envían. No, Por eso, Y vienen de fuera, es Yo he decir, es que perdido un montón de prefieren no negocios. enviar a Canarias porque al final es lo que dices porque tú, se es le que al complica final la vida. Mira, es que te no, cuento. y quedó mal como empresa, como lo Pero que ¿sabes por qué no envían a Canarias? Yo hablé con un catalán el otro día para un tema de transferencia de ropa. Y me dijo, ay señora, yo no le envío a Canarias porque es tanta la documentación que Claro. nos piden en el aeropuerto que es que yo pierdo tiempo y pierdo dinero. Ya está, y yo perdí un negocio buenísimo. Entonces, ¿qué hago? ¿Quién me indemniza? ¿Quién me deja? Rosa Dávila o Efraín Sí. Medina. No, no, Es de que- Efraín no es puedo que- decir nada, no, porque se están ocupando. Es que ¿Se están un ocupando? un consejero solo no puede hacer nada. Ah, En el no. gobierno de Canarias, Pero coño, la presidenta del Cabildo no puede hacer nada. bueno, Ha vamos. dicho- Vamos a ver, oye, dicho- mira, tiene ha dicho el moño. cuadrado de estar sentado en sus asientos, ya está bien. Vale, Los problemas en Canarias con las aduanas no son de ahora, llevan muchísimo Hombre, tiempo. 45 años. Lo que pasa es que el problema de todos estos políticos, pero no, ya no me da igual el partido, que lo mismo sirven para un roto que un descosido, que lo mismo están de secretario de no sé qué, como de En presidenta de en no sé efecto. qué, y no tienen ni idea absolutamente espérate, de nada. hay algo que Yo, quiero mi hermano aclarar. tiene Libertad Móvil en San Andrés, y para él traer mercancía, además se dedica a temas de telefonía móvil y le ha dado la vida a San Andrés porque lleva más de 20 años allí y cuando allí no había nada. Y yo lo veo y digo, Dios mío, ¿de verdad te vale la pena? Los O sea, sufrimientos. la angustia, Sí. los sufrimientos de no me llega la mercancía, está en la aduana y me han dicho que hay un problema con una letra Pero de no no sé sé por qué qué. hablan en la aduana como ¿entiendes? si fuera un Pero me delincuente. refiero que estos problemas no son de ahora, tú los debes saber que llevas muchísimos Sí, años. pero antes- Entonces están siempre los mismos con las mismas soluciones. Yo creo que a lo mejor se trata de empezar a decir, no, es que me reuní con la presidenta del Cabildo. No, es que la presidenta del Cabildo no está haciendo nada. Es que Efraín Medina no me quiero meter con él, pero vamos a ver, el problema sigue existiendo y los anteriores exactamente igual. Entonces quizá es el momento de Sí. decir, pero ustedes de qué están, de adorno. gravísimo el Nos tema del tenemos que ir comercio. a publicidad. Como tengo un minuto, digo lo siguiente. Y muchas gracias por Suscribo. sacar el tema. Claro. Suscribo absolutamente lo que ha dicho Sandra y lo que ha dicho Norma, absolutamente. Y añado, que es unirme un poco a lo que tú has dicho. El principal problema que tenemos en Canarias y que tenemos en España y que tenemos en vamos a hablar de España y Canarias, particularmente Canarias, porque pasa en muchas partes del mundo. Es que la partitocracia, el sistema político de partidos políticos ha fallado. Totalmente. Porque es un foco de corrupción y un foco de colocarme yo hoy, mañana tú y pasado yo también aquí. Donde tú estuviste ayer estoy yo hoy. Y donde yo estoy vas a estar tú mañana. Y esto es una endogamia a nivel general.
porque los gobiernos que han tenido Canarias, tanto de Coalición Canaria como del PSOE, no se han ocupado de resolver estas cosas. ¿Y saben ustedes por qué? Porque lo que les interesa es mantenerse en el sillón, ¡pin!, con el culo así bien pegado al sillón y pasando el cazo todos los meses. Y además regarse para el futuro una ocupación adecuada que le suministre todos los meses sus perritas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En fin, volvemos en un minuto, dos, 3 minutos, con una entrevista excepcional que ustedes no se pueden perder. Hasta dentro de nada, hasta dentro de 2 minutos. Bueno, enseguida empezamos ya, Miguel. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, queridos amigos desde la Recoba del Cielo por Montera. Estamos ya en la segunda parte del programa, en el mercado Nuestra Señora de África, en el patio central. Gracias al mercado Nuestra Señora de África por darnos la libertad que nos da para podernos expresar sin ningún tipo de tapujos. Esto es una declaración abierta porque es la realidad. Bueno, les decía al principio del programa que vamos a tener a un invitado a través del teléfono, un invitado de excepción, y resulta que cuando ustedes escuchen esto será mañana, pero a través de las redes van a escuchar esto ustedes casi en directo. Y es que el sindicato Manos Limpias, cuyo director general es Miguel Bernat, nos va, ha interpuesto una denuncia a Begoña Gómez, que como ustedes saben es la esposa del presidente del gobierno de España, entre otras cosas por corrupción. Y esta denuncia en el juzgado número 4 de Madrid, el número 41, ha sido admitida a trámite. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono don Miguel. Muy buenos días. ¿Me oye bien? Hola, sí, muy buenos días a todos vosotros y a todos los oyentes. Sí. Muy bien, pues mire, don Miguel, vamos a ver. Usted, explíquenos por favor cómo ha sido este proceso y en qué situación está ahora mismo esa denuncia. Este proceso es que durante los 2 o 3 últimos meses ha estado saliendo en todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, digitales, etcétera, los presuntos negocios de la esposa del presidente del gobierno, donde a sus amigos y correligionarios les favorecía con cartas de presentación para que pudieran obtener subvenciones públicas. Era ya un clamor popular, pero un clamor popular a todo nivel, y que los negocios de Begoña Gómez pues eran conocidos a diario, salían noticias, y las noticias que estaban saliendo es lo que se llama en términos jurídicos noticias criminis. Ya un famoso fiscal de anticorrupción, Jiménez Villarejo, en su día dijo que había que investigar todas las noticias criminis porque de ellas podían derivarse delitos. Y en este caso era tal la avalancha de diariamente por la mañana, tarde y noche los medios Sí, Miguel, sí. En diversos medios de comunicación estaban saliendo los negocios de Begoña Gómez, que nosotros esperamos de una manera prudencial a ver si algún partido político que estaba incluso pidiendo la comparecencia en comisiones de investigación de Begoña Gómez hacía o movía ficha, sobre todo los partidos de la oposición. Lo único que hacían era rasgarse las vestiduras, arremeter contra Begoña Gómez, pero no hacían absolutamente nada, ni siquiera pedir su comparecencia en las comisiones de investigación. También esperamos a que el Ministerio Público, donde tenía conocimiento de presuntos hechos delictivos, tenía la obligación, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución, de iniciar acciones al respecto. Y los partidos de la oposición, los partidos políticos,
ni en el Ministerio Fiscal han estado haciendo absolutamente nada. Y mientras tanto, día a día, tarde, noche a noche, venga a salir más datos de presuntas irregularidades cometidas por la esposa del presidente del gobierno. Y al final, nosotros el 9 de abril de este año, recopilando una ingente cantidad de noticias crímenes de diversos medios de comunicación, pues nos decidimos, después de estudiar en profundidad la posible comisión de un delito, llegamos a la conclusión que la presidenta del gobierno podía haber cometido un delito de tráfico de influencias de un particular con respecto a funcionarios. Encajamos ahí el delito, luego pensamos que había que aportar esas pruebas de los medios digitales, pidiendo en la denuncia el testimonio de todos los directores de esos medios de comunicación que habían publicado estas noticias crímenes. Eso se presenta en el juzgado decano de los de Plaza de Castilla, porque Begoña Gómez no es aforada y por lo tanto el órgano jurisdiccional competente para un proceso, un posible enjuiciamiento, era un juzgado de instrucción. Y además tiene la residencia aquí en Madrid y en el Palacio de la Moncloa, por lo tanto la legitimación activa estaba perfectamente coordinada con la legitimación pasiva. El relato de hechos era también evidente y luego lo único que había que hacer es encajar este relatorio circunstanciado de hechos y con el ilícito penal, que le encajamos perfectamente nosotros, concretamente con el artículo 429 del Código Penal. Pero es más, a esa relación de medios de comunicación que sacaron la noticia criminis, se ha aportado también un informe importantísimo que lo ha hecho nuestro jefe de investigación del sindicato, un informe sobre red.es, donde este puede ser ya la puntilla para que no quepa la menor duda de la influencia y del tráfico de influencias de Begoña Gómez. El importe de red.es, este informe elaborado por el jefe de investigación nuestro, el señor Cordero Aparicio, asciende ni más ni menos que a 12,8 millones. Por lo tanto, únicamente con 4 contratos. Esto es la punta del iceberg. Al final, pues tiene que ser multimillonario la cantidad de subvenciones públicas que se le han podido dar por intervención de Begoña Gómez, en principio a Carlos Barrabés, a Víctor Atama, etcétera, etcétera. Sí, usted dice, don Miguel, que esto es la punta del iceberg. Sí, Eso es lo que otros investigadores también dicen y lo que pues mucha gente con un poquito de sentido común también sospecha. Sí, exactamente, sí. Hemos empezado por estos datos, por esto. Sí, don Miguel, se le ha ido el sonido. Usted, Sí, ahora sí lo oigo, sí. Vamos a ir ampliando, aportando más pruebas, donde realmente son pruebas relevantes, contundentes, irrefutables, y yo creo que va a ser muy difícil que la causa se archive. Sí. Lo bueno de esta causa, bueno, pues yo lo he repetido una y mil veces. Esto demuestra como hasta ahora estaba la teoría de que había una justicia para ricos y otra justicia para pobres. Sí. Una justicia para poderosos y otra para la gente normal de la calle. Esta teoría se rompió ya cuando se imputó y se sentó en el banquillo en la infanta Cristina de Borbón, también por una querella de manos limpias, y ahora se va a sentar en el banquillo la esposa del presidente del gobierno por una querella también de manos limpias. Por lo tanto, tenemos que estar contentos que haya jueces que están aplicando el artículo 14 de la Constitución, de que la ley es igual para todos. Y me da lo mismo que un delito lo haya cometido
pues un presidente del gobierno, la hija de un rey, la esposa del jefe del presidente del gobierno, que un ciudadano, si la ley se aplica por igual para todos y ha cometido un delito, pues la justicia tiene que actuar de esa manera. Don Miguel, una pregunta que le quiero hacer yo, no sé si usted podrá contestármela, si procede que me la conteste o si tiene información al respecto, pero yo le hago la pregunta. En lo que ustedes han investigado en cuanto a los tejemanejes de Begoña Gómez, vamos a hablar de supuestos tejemanejes de Begoña Gómez, ¿hay algún vínculo con Marruecos? ¿Hay algún vínculo también de tráfico de influencias? Ese es un tema que lo estamos preparando, porque después de presentar la denuncia el 9 de abril, vamos teniendo conocimiento de que eso era cuando lo presentamos era la punta del iceberg. Efectivamente, también hay vínculos con el rey de Marruecos, negociaciones que desde mi punto de vista la mujer del presidente nunca se tenía que haber metido en este tipo de negociaciones, y eso estamos estudiándolo para aportarlo también en la causa. Sí. Ahora nos está llegando mucha información de muy diverso ámbito, entre ellos el tema de Marruecos, lo estamos analizando y lo iremos aportando a lo largo de la instrucción y es más, incluso pediremos diligencias al respecto. Sí. Y mire, don Miguel, otra cosa también relacionado con lo mismo, pero digamos que centrando más la cuestión. Por lo que ustedes han estudiado, han visto, han investigado, podría haber, supuestamente, vamos a hablar en estos términos, una vinculación entre Begoña Gómez y su marido Sánchez, Pedro Sánchez, con respecto a la política del Ministerio del Interior en el campo de Gibraltar, Barbate, Algeciras, el Estrecho de Gibraltar, es decir, esa laxitud a la que se ve obligada en sus acciones la Guardia Civil, primero porque no tiene medios, segundo porque están con las manos atadas, en tercer lugar porque la mayor parte de los barcos, más de la mitad de los barcos que necesitan para su trabajo están averiados. ¿Tiene esa laxitud en el campo de Gibraltar? ¿También hay vasos comunicantes? Sí, hay un vaso comunicante, indudablemente, pero sobre todo ese vaso comunicante que efectivamente existe, y iremos avanzando también en ese tipo de investigación. Hay un hecho indudable. Begoña Gómez no solamente comparte mesa y mantel, sino comparte habitación y cama con su marido, el presidente del gobierno. El presidente del gobierno sabe perfectamente todas las actuaciones de su esposa. No es un matrimonio roto que cada uno vaya por su lado, que diga, mira, yo la dejo, nos hemos divorciado, es su vida. No, comparten mesa y mantel, como compartía también mesa, mantel, habitación y cama Ignacio Urdangarín y Cristina de Borbón. Por lo tanto, hay una responsabilidad también como cooperador necesario, o como conocedor o como encubridor del presidente del gobierno. No queremos ahora mismo tirar más allá, porque la causa se iría al Tribunal Supremo. Sí. El Tribunal Supremo, suponiendo que lo admitiera, pediría un suplicatorio. El suplicatorio lo echarían abajo en el Congreso de Diputados por la mayoría que tiene en estos momentos el actual gobierno. Por lo tanto, nos centramos en ella, pero estoy totalmente convencido que hay una deriva y que hay la presencia de su marido Pedro Sánchez Castejón, Pérez Castejón, que como mínimo es un encubridor, en todas las tropelías que ha cometido Begoña Gómez. Pues, don Miguel, yo le adelanto que, y como anteriormente hemos hablado por teléfono usted y yo, que en estos próximos días, me gustaría hablar más tiempo ahora con usted, pero por la incomodidad del sistema que en este momento tenemos improvisado, pero le llamaré muy breve en estos próximos días para que coordinemos una entrevista en extensión, en la que hablemos también de todo lo que usted ha sufrido en relación a su encarcelamiento,
Sí, dígame. Presencialmente a lo mejor sería también bueno. Estupendo. Por mi parte, encantado. No habrá ningún inconveniente, todo lo contrario, lo hablaremos, lo coordinaremos y entraremos en profundidad en todo lo que ha sucedido recientemente. El sindicato Manos Limpias y usted como secretario general sufrió primero un ataque por parte de todos los medios, unas injurias, usted fue encarcelado. Una criminalización, una lapidación sin límites, aquello fue tremendo. Es como si hubiera lanzado la bomba atómica para destruir. Sí, no, el sistema corrupto en contra de una organización que está denunciando la corrupción. Eso fue lo que sucedió. Y usted ha sido absuelto de todo cargo. Hace apenas, recientemente, en fin, bueno, pues de eso, en más profundidad, y como probablemente usted ya tendrá más datos en relación al asunto de Begoña Gómez y las posibles supuestas corrupciones, pues también podemos hablar de eso. Le quiero agradecer, don Miguel, su presencia en el programa, su claridad, su valentía en esta guerra contra la corrupción, y hablamos en breve. Muchas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de poder exponer uno de los mayores escándalos desde la democracia del régimen del 78. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel. Bueno, adiós. Bueno, señores, ustedes son testigos. Esto ha sido improvisado, como ustedes comprenderán. Vosotros lo sabéis. Sí, yo estoy flipando. Surgió por circunstancia. A ver, este programa de televisión, de Ahora Televisión, este programa que hacemos desde la Recoba, El cielo por Montera, aquí dos mosqueteras y un mosquetero sin... No, mejor no, dos infantas de los tercios, de los viejos tercios españoles, con el gran capitán al frente, y yo como capitán de este tercio con mis dos compañeras, pues... Tenemos poquitos medios. Este programa se hace porque tenemos a un Cristo que es un colaborador y amigo que viene de forma desinteresada, presta sus equipos y hace esto por única y exclusivamente compromiso moral y por amistad con nosotros. A un Alexis que de la misma manera está en este programa, como mis compañeras de cara a la cámara, por un compromiso moral estamos aquí. No se piensen ustedes que esto lo financia nadie. Y hemos conseguido una entrevista que ustedes van a ver antes que nadie, con Miguel Bernat, que es el secretario general de Manos Limpias, y acaba de darnos una exclusiva, él de boca, de su propia boca, porque ustedes ya en los periódicos están viendo la noticia de esta denuncia, y que se ha admitido a trámite, ¿no? Entonces, me gustaría que vosotras me dijerais qué os parece, ¿lo habéis escuchado? Antes que nada, enhorabuena. Sí. Enhorabuena a todos. Enhorabuena porque... No, pero también te lo mereces. Tú llevas luchando toda la vida. Pero esto es un trabajo de un equipito de que somos, que estamos yo estoy dando la cara aquí, pero detrás hay un equipo de gente luchadora por España, que no está delante de las cámaras. Libres. Y libres. Que es lo importante. Entonces, pues hacemos estas cosas. Pero vamos, que es un grupito de gente los que estamos al pie del camino. Pues maravilloso, yo estoy sin palabras. Sandra, ¿tú qué dices? Pues a mí la me parece emoción que me dejó sí. callada. ¿Se escuchó bien? Señor, ¿Pudisteis perfectamente. Dice que esto es la punta del Eso iceberg. lo escuché. Es decir, están presentando, tienen más información, hablan además de una documentación que presentan ahora en la demanda, pero habla de que son 8 millones mínimos ya de euros y que esto es la punta del iceberg, y además dicen, que me encanta, en esta demanda que se presenta, que está aceptada a trámite, resulta que claro, que es un matrimonio bien avenido con el presidente del gobierno, hombre, que no tanto. puede decir que es que ella actuó por su cuenta porque están separados y viven separados y están divorciados. No, estamos hablando de un matrimonio, de un equipo y un tándem que uno no puede hacer nada sin el otro. Es decir, Begoña Gómez, que no tiene ni carrera universitaria y estaba de directora de un máster en una universidad pública, imagínate, estaba dando una persona que no tiene carrera universitaria, imparte formación
a personas que son licenciadas con carrera universitaria Sí, un y disparate, doctores, un o sea, auténtico disparate. alucinante. Pero independientemente de esto, a mí lo que me encanta, creo que hay ilusión, que es ilusionante. Por acabar con la corrupción, ¿verdad? Sí, sí, señor, porque además a mí ya lo de Begoña Gómez, si supuestamente efectivamente es tal la brutalidad y la corrupción, estábamos ya en la misma línea que Claro. Venezuela, que Cuba, Claro. que Corea del Norte, que Irán, Claro, que claro. China. Entonces a mí me parece que esto es un rayo de esperanza para los españoles, y yo creo que hoy empieza Sí. el principio del fin de Sánchez. Yo creo que también. Oye, me encantó la frase de Sandri, Sí. me encantó. Sí, sobre todo por el suspense, Sí, ¿no? exacto. No, yo Redoble creo- de tambores. Sí, yo creo, yo totalmente suscribo de la primera a la última palabra que has dicho, Sandra, pero además hay una cosa que es lo siguiente. Vamos a fijarnos en una cosa. ¿Veis la importancia del aforamiento? Sí. ¿Por qué los Sí. políticos se aferran al aforamiento para hacer y deshacer? Y si meten la pata o son descubiertos, Sí. estar libres de todo pecado. Pero ¿y O por qué lo no se lo menos- quitan? O por lo menos no estar libre, pero Exacto. sí que se alarguen el tiempo, que hagan todo tipo de jugarreta, en fin. Y te olvidas. Claro, entonces ¿qué sucede? Que ¿sabéis lo que conocéis el famoso talón de Aquiles? Sí, ¿No? De sí. la Ilíada, ¿no? De Sí, Homero, sí. ¿no? Bueno, pues Este es el el talón de Aquiles, que realmente no era el talón, era el tendón de Aquiles, pero para entendernos, el talón de Aquiles de Peter Sánchez, Pérez Castejón. Pérez Castejón, que no es Castejón, Pérez Castejón, el talón de Aquiles es su señora esposa. ¿Por qué? Bueno, Eso sí le va a dar problemas, ¿eh? claro, porque Bueno, está forrada. en su endiosamiento y en esa seguridad que tiene él y toda la cúpula esta del PSOE, que se sienten inmunes, son impunes ante la sociedad, ante la justicia, se sienten, porque claro, han ido controlando instituciones y también instituciones judiciales. Y entonces, ¿qué sucede? Que se creen impunes. Y yo creo que a Pedro Sánchez se le escapó que ante los juegos, vamos a poner supuestas corrupciones, y de esta mujer, de Begoña Es Gómez, incontrolable la doña, a ¿eh? él se le ha ido de la mano, porque si él hubiera dicho, mira, preséntate a las elecciones y te hacemos diputada, Claro, hubiese sido distinto. también sería aforada. No es tan Pero inteligente. se te escapó Pedro, Peter, No hay crimen se te perfecto. escapó y no hiciste esa aforada a tu Begoña, a Begoña, se te escapó. Y claro, Pero tengo entendido que este quien juega señor... con fuego termina quemándose, ¿verdad? Sí, Pero no, este ya- señor lo ha Pues pasado se muy te ha mal. quemado. Lo ha pasado Sí, muy mal. pero Miguel sí. Beltrán, Muy mal. ¿no? No he querido extenderme en eso, Ajá. pero en otro programa o de Vale. alguna otra manera, no sé si en el programa o ya veremos cómo. Vale. Hombre, si él se viene aquí, O te vas tú para allá y lo la entre- entrevista sería Sí. la bomba, ¿eh? Sí, Sería... yo me voy sin problema, pero si él quiere venir, porque Ay, le pero apetece mejor que conocer, venga, para verlo. pues lo hacemos aquí, bien, De todas pero de formas, cualquier quiero manera. señalar una cosa, durante la entrevista él hace mención al artículo 14 de la Constitución, que Sí. dice que todos los españoles somos Son iguales. ante la ley. Sí. Esto para mí es brutal. ¿Por qué? Claro. Porque como bien dice él también, la justicia en España hay justicia para poderosos y justicia para gente de la calle. Y con esto Y lo se vemos va a cada demostrar día. que lo sentimos mucho, pero están intentando... ¿Juez y- o jueza? ¿Eh? La que me lo no admitió lo a sé, no, trámite. y vamos a ver, porque No sé. esto está admitido a trámite, pero imagínate lo que es supuestamente Sí. la corrupción tan grande que hay en el gobierno con el tema de los jueces, de los magistrados. Vamos a ver lo que sale de esto. Claro, esto esto, ¿cómo se llama? Esto es un juzgado ordinario, ¿no? Claro. Entonces, de cualquier manera, si un juez Claro. hoy admite a trámite una denuncia contra Begoña Gómez, tal como está ella protegida, tal como están Claro. los medios, ¿Qué no etcétera, habrá etcétera, visto? que no tendrá en mano, Supuestamente. que datos, que certezas, ¿no? No tendrá para haberlo admitido a Es trámite. que si no, no se lo admiten. Es que Entonces- lo que tiene este gobierno Sánchez con Marruecos, por ejemplo, no es normal. Pero ha visto Hasta la final de fútbol Sí. se la ha regalado a... Mira, yo de verdad, yo creo Es que no sé, es raro. los es trapos raro. sucios
los trapos sucios, los negocios, el culo al aire, todo lo que sea que Pedro Sánchez tenga en manos de Mohamed VI, de la manera que sea, cómo le haya llegado, me da igual, ¿cómo será? Aparte de que este hombre es un traidor por naturaleza, porque nos ha traicionado a España con los separatistas catalanes, nos ha traicionado con Bildu, con los bilduetarras, nos ha traicionado con todos los enemigos de España habido y por haber, para mantenerse en el poder. Oye, por cierto, ¿escuchasteis esto? Paréntesis, ya nos vamos a la tercera parte. ¿Cómo fue? A ver, Sánchez, por 7 votos, tienes el pi roto. Es que es un máquina el que lo hizo. Nos vamos a la tercera parte y volvemos enseguida. Bueno, queridos amigos, seguidores desde la Recoba, el cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África, muchas gracias al mercado de Nuestra Señora de África, a la Presidente, a la dirección, por darnos este espacio de libertad, donde expresamos lo que consideramos siempre en defensa, de verdad se lo decimos, de los derechos de la ciudadanía, de los derechos del pueblo, porque lamentablemente se nos pisotean los derechos permanentemente y abusan de nosotros permanentemente. Entonces, bueno, esta dirección nos da esta libertad y la agradecemos de corazón. Hay que hacer las compras en los mercados tradicionales, en los comercios locales, como en Boutique Norma. Hay que hacer la compra y pagar en efectivo. Usted puede comprar donde usted quiera, para empezar, pero si apoya al comercio local, está apoyando la economía local, la creación de puestos de trabajo que dejan la inmensa mayoría de su dinero aquí, no se va tanto fuera. La libertad de compra, todo eso, siempre lo vamos a defender, pero piensen en esto y paguen en efectivo, que nos quieren quitar el dinero en efectivo. Bueno, y dicho esto, estamos contentísimos porque esta primicia la verdad nos ha subido la moral. Sí. La verdad es que sí. Esta mañana tomando café nos contaba Norma una cosa, una experiencia personal que tiene que ver con una circunstancia de buen servicio de una empresa, ¿no? Y a mí me gustaría que nos comentes exactamente a qué me refiero, Norma. Vale, hemos puesto en el local un sistema de alarma. ¿En tu negocio? Sí, en el local, pero que sirve para las casas. En nuestro negocio, una alarma que además está muy bien montada porque tienes hacia la puerta, todo mejora, por supuesto, en el depósito, hacia la caja, porque han habido una serie de robos. Pero la marca de la alarma. Seguritas Direct. Hay una serie, bueno, hechos las trampas, haces la alarma y entonces el ladrón se adelanta y la alarma se sigue adelantando. Ahora te pagan con un dinero, después te dicen que te habían dado tanto, ¿vale? Para no entrar en temas, les aconsejo, contacten con Seguritas Direct, porque aparte que la cuota es irrisoria, lo que traen las aplicaciones del móvil, geolocalización, sistema de SOS para tus hijos si salen de noche, el sistema de cuentapasos de lo que pueden tardar en ir al colegio, bueno, pero una cantidad de cosas, y yo quiero agradecerle a Jonathan Santos, a Diego Rivera y José Delgado y a Vane el tiempo que pasaron también explicándonos todas las cosas que puedes tener en tu móvil para la seguridad de tu familia. Es muy importante que las empresas también pasen tiempo con sus clientes, no solo ponerles una alarma y hasta luego Mari Carmen, porque desde luego te digo que te quitan un montón de nervios y de inseguridades. Y yo estoy feliz, mi hija se va a hacer senderismo, sale de noche, lo mismo yo, para que ella no se preocupe, como toda la familia. Pero ponos un ejemplo de cómo funciona cuando sales por ahí, por ejemplo. Mira, ¿Cómo tú funciona? suponte, mi hija se va a hacer senderismo a un camino que va ella con su pareja y de repente le sale una pareja de personas que les quieren quitar el móvil, que es lo normal, o le quieren quitar el dinero o la joya. Vale, pues tienen una aplicación que se llama SOS, que directamente la tocas y ya El sale móvil, a través del directamente, móvil. sí, sale directamente a Seguritas y a la policía. Ella me dice, yo me voy a hacer senderismo y tal, y ya tienes la geolocalización, sabes dónde está, solo se toca en casos extremos. Vale, entonces es muy importante, tienen la aplicación, si tu niño empieza a ir al colegio solo y tarda 10 minutos, suponte de mi casa al hispano inglés y tu niño ha pasado media hora, esos pasos
tú lo vas viendo a través del móvil que tu niño llega a la puerta del colegio. Eso es una tranquilidad y lo puedes hacer a través de Securitas Direct con la alarma de tu casa, de tu negocio, donde tú la pongas. Y la verdad que es y una gozada. entonces localizan dónde está Exacto. tu hija, por ejemplo, Sí. paseando por la avenida de Anaga, cerca ya llegando O sale de noche y se va a una verbena en Arafo. y al salir resulta que tiene un problema con él, que lo va a Exacto. atracar y tal, entonces le da eso y automáticamente saben dónde está, Sí. y si tiene que acudir la Por policía supuesto. acude Exacto. directamente, ¿no? Sí, Impresionante. funciona muy bien. Yo llevo más de 17 años con Securitas Direct en casa, desde que los niños eran chiquitos, bueno, antes de que los niños en mayor naciera, y me he mudado 2 veces y me he llevado siempre a Securitas Direct. Es maravilloso, es más, tú puedes estar de viaje, salta la alarma, te llaman y si no tienes posibilidades de acercarte a casa, te mandan la función Sí. guardián. Ellos tienen una persona que mandan a ver si, porque claro, en mi casa, por ejemplo, las puertas son blindadas y cada vez que salta la alarma, puedes tener perros dentro, porque tienen también para poder tener mascotas. Exacto. El precio no llega a 50 euros al mes y tienes inhibidores. Tienes yo tengo además el mando, yo voy con un mando, aparte de la llave tienes la posibilidad de un mando, aparte tienes la aplicación en el móvil. La aplicación en el móvil significa que todos los que viven en la unidad familiar que tienen móvil, pues tienen esa aplicación. Tú puedes conectar la alarma, puedes ver cómo está tu casa con las cámaras, ¿Ves porque todo? te puedes conectar con las cámaras. Y además la última vez que me mudé, que vinieron, por supuesto siempre me he llevado la alarma a todos lados, porque además puedes activarla parcialmente, es decir, tú te puedes ir a dormir y tienes tu alarma puesta. Me decían de Securitas Direct, vino un chico porque no daban abasto con el tema de las instalaciones. ¿Por qué? Por las segundas viviendas. Sí. Porque es tal el nivel de ocupación que incluso como recomendación a Tienes personas que razón. tienen Sí. vacías las viviendas porque Exacto. las utilizan en verano o porque a lo mejor las quieren alquilar y no las tienen alquiladas, como disuasión es fundamental. Gran anotación. Y las están poniendo mucho para evitar ocupaciones y vale la pena de a lo mejor gastarte un mínimo al mes para que cuando Sí. alguien intente ocuparte la vivienda no la puedan ocupar, porque efectivamente tienes la función guardián que automáticamente a mí me han llamado varias veces porque salta la alarma, pues a lo mejor te dejan una ventana abierta y entra una ráfaga de tal, ¿no? Y mire, está usted ahí, puede acercarse, no se preocupe que mandamos al guardián. Y el guardián te llama y te dice, no hay nadie, porque además el guardián es el encargado a los 5 minutos de llamar a la policía, es decir, además tienes una tranquilidad brutal, pero incluso recomendable, no yo que me la he llevado, que llevo 17 años con Securitas, sino aparte de la amabilidad de los empleados, y si tienen que venir de Las Palmas a instalártela, te vienen empleados de A Las mí Palmas. me vinieron porque de Gran además Canaria. tú te vas de un día a otro a tu casa y nunca vas a dejar de tener la alarma. Oye, aunque te si cualquiera nos escuchara, pensaría que nos han pagado una pasta por Pues esta no. publicidad. No, pero vale no. la pena. No, no. Vale la pena, yo te lo digo, o sea, incluso tuve una vez una oportunidad con Movistar hace años, me la ofrecieron y les dije que no, que yo con Securitas... Pues yo estoy súper encantada. Sí, porque además al final dices, Pero bueno, fijaros- es que hasta te vas de vacaciones, están los niños en casa y puedes por las cámaras, ves a los niños o no te olvides de conectar que hay la mucha alarma. inseguridad El hoy en SOS, día. mi madre la tiene también, Securitas. Sí. Yo tengo, y tanto en la aplicación móvil como en el mando tienes el SOS, o sea, incluso además cuando llamas te preguntan tu palabra clave y tienes Sí. una pregunta, pues tienes otra palabra clave por si Una estás con especie el de ladrón salvoconducto. dentro, efectivamente, y ellos Una entienden especie de- automáticamente que estás en peligro. O sea, Dice, me estoy tomando una paella con marisco. Y el ladrón que dice... No, y además ellos te llaman y te dicen, buenos días, Securitas Direct, mi Sí. palabra clave es tal, ¿cuál es su palabra clave? Y tú tienes dos, la buena y la de peligro. Entonces, en función de la palabra que dices, automáticamente tú puedes mantener con ellos una conversación si tienes al ladrón dentro de casa de lo más natural, pero ya ellos entienden que tienen que enviar a la policía directamente. Fijaros una cosa. Y la Y el tranquilidad. recuento de las imágenes y de todo. Todo. Fijaros En una los cosa. negocios es imprescindible. Yo me alegro muchísimo. Hasta las pilas, cuando ellos detectan que las pilas de los sensores, fíjate tú cómo Sí, es la cosa, se van gastando. Se van gastando, te envían las pilas por correo. O sea, y además luego tienes el tutorial para cambiarlas tú y si no te mandan al técnico. Yo las No cambié. tienes problema. Ellos se presentan cuando tú los llamas. Y funciona, no es la típica empresa que con los años, como este es un cliente fijo, ya pasamos de él, lo que dices, no, o sea, 100% garantizado. Y tienen reducción de tarifas. Pero te dan. fijaros, Sí. estamos hablando de una empresa que Securitas Direct, que funciona muy bien y está especializada en la custodia de los bienes y también, por lo De que las vemos, personas. custodia de las personas, ¿no? Claro. Pero fijaros una cosa, antes hablábamos
y esto tiene relación, parece que no, pero tiene relación. Antes hablábamos de la manifestación que el 20 de abril tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife, en la que se protestó por el sistema turístico que tenemos, ¿no? El sistema turístico que tenemos puede mejorarse, sin lugar a dudas se puede mejorar, pero no se puede cambiar, ni mucho menos de la noche a la mañana, y si se puede cambiar ya veremos de qué manera, pero hay que mantenerlo porque no podemos no tenerlo, no disfrutarlo, porque si no la economía canaria pues se va a tomar por saco, literalmente. Pero hay un factor que perjudica tremendamente el bienestar de los turistas que vienen a pagarse aquí dinero, amén de cómo perjudica a la ciudadanía normal. Y ese factor es la delincuencia que se ha disparado en muchos lugares de España, bueno, ya no digamos en Francia, en Reino Unido, en Suecia. Me refiero a una parte de la inmigración ilegal, incluso hijos de inmigrantes ya asentados, es decir, segundas y terceras generaciones ya nacidas en los países, por Francia o en España, que delinquen. Y delinquen como sistema de vida, o sea, permanentemente, porque tienen ya sus mafias, tal, bueno. O sea, resulta que sobre eso, sobre el problema tan grave que hay, que es un problema grave, porque está por un lado la delincuencia alta, que produce robos a mano armada, atracos, violaciones y muertes, pero después está la inseguridad del que te tiran, te roban el móvil o hostigan a tu hija cuando pasea por una calle, ¿no? En ciertos lugares, ¿no? Pero sobre eso no veo yo a la gente en la calle. Está prohibido hablarlo. Está prohibido. No, yo no he visto a nadie que haya dicho, oye, hay que manifestarse contra esto. No puede ser que siga entrando una inmigración ilegal que en un porcentaje elevado está ocasionando esta inseguridad. Porque si estamos hablando de que la población extranjera en España es aproximadamente el 10%, y ese 10% está ocasionando aproximadamente el 50% de los delitos, aquí hay una desproporción muy grande, ¿no? Y a mí eso me preocupa. No le preocupa a los organizadores. Pero los periodistas no pueden hablar el tema, no. Está vetado. Si hay una violación, dicen porque un ciudadano español, pero si es un ciudadano que no es español, dicen 4 hombres violaron a una niña de 13 años, como el otro día, y eran suecos que no comen jamón. Entonces, es que no puede ser, ¿vale? Vivimos bajo el régimen del terror, no puedes decir ciertas cosas. A mí en Facebook me tienen todas las redes, me quitan los vídeos, no puedo hablar. O sea, es que vivimos bajo una dictadura disfrazada de libertad, que es una auténtica porquería. Te digo la verdad, porque es que yo me siento acorralada, asustada, me da miedo que mi hija salga, me da miedo que mi madre vaya al cajero, porque he visto vídeos como le pegan a los viejitos que van a sacar dinero, a los jóvenes para robar los móviles, pero aparte que les roban, les pegan. Es que no lo entiendo. El sinvergüenza. ¿Me entiendes? Es que no sé por qué. Sinvergüenza. A ver, ¿qué tengo que decir para que no sea un delito? Sin vergüenza, es decir, que no tiene vergüenza. Yo creo que sin escrúpulos, porque la vergüenza ya de se Marlaska, le queda corto. De Marlaska dice que si vas a sacar dinero al cajero, que vayas acompañado. Que vayas acompañado. No, claro. Y además, fíjate. Pero esa es la jeta mayor. Pero ya incluso hablando del problemón que tenemos aquí en Canarias, uno de los argumentos para el nuevo gobierno que tenemos, que fue que iban a controlar el tema de la inmigración ilegal, incluso este gobierno apoyó a Sánchez, porque creían que al final este gobierno se ha visto que lo que todos los ciudadanos de a pie de Canarias pensábamos, que importábamos una porra al gobierno central, que el gobierno central, pero parece mentira la catadura moral también de nuestros políticos, porque nadie habla de que la semana pasada o la anterior hubo una manifestación en el Sausal, porque la manera que tiene nuestro gobierno de Canarias de frenar el tema de la inmigración ilegal es o abrir otro centro para inmigrantes ilegales. Es decir, Santa Úrsula. Como ya no cabe en el Sausal, creo que es en Santa Úrsula. Santa Úrsula. Como ya no caben en la Esperanza, ni caben en el de las Mercedes, ni en todas las casas de acogida que hay por ahí, resulta que la manera que tiene de solucionar el problema de la inmigración ilegal, nuestro gobierno, el de Canarias, el que en campaña nos dijo que iba a solucionar el tema, resulta que es abrir más centros. La gente en Santa Úrsula está que trina. ¿Por qué?
porque de sobra es conocido que vienen de culturas distintas, donde a las mujeres estamos completamente denostadas. Entonces, por mucho que me quieran defender eso, si vienes a adaptarte a mi tierra y a adquirir mis costumbres y hablar a mi idioma, bienvenido Y a sea. cotizar y a trabajar, ningún Pero problema. si vienes a crear problemas, porque además, fíjate, el otro día, no voy a decir en qué mi hija estaba estudiándose un examen y tal y cual, y en clase, pues, dice que, claro, mi hija vive conmigo, la pequeña, y bueno, hablamos de muchos temas porque creo que serán los adultos del futuro, y entonces ella sabe que bueno, que nos cuestan casi 200 millones de euros el tema de la inmigración ilegal. 300 y pico. Pues mira, me quedé corta. Y entonces el Aquí en otro día Canarias. la profesora de sociales o no sé qué, hablando de la inmigración ilegal, tenía el discurso del victimismo, pobrecitos, que no tal y mi hija levantó la mano y le dijo, no, es que esto nos está costando mucho dinero que no tenemos, cuando además hay mucha gente que necesita ponerse a trabajar, somos pobres en Claro. Canarias, o sea, vamos a ser realistas, o sea, el nivel de pobreza que tenemos en Canarias es bastante elevado y sigue subiendo con cosas como estas, ¿no? Bueno, pues la profesora le dijo a mi hija que estaba equivocada, con 13 años. Mira, ¿Qué es lo que Entonces, pasa? ¿sabes lo que le dije? Digo, ¿qué profesora? Me dieron ganas de coger y decirle, quiero una tutoría con usted. ¿Usted qué le está enseñando a los niños en clase? Pues hay que Que hacerlo. vienen y que pues hay que esto no cuesta hacerlo. Y si dinero. eso lo hicieran 5 o 6 padres, acaban la profesora Pues en el próximo teniendo programa, cuidado. antes del próximo programa, haber Pero, pedido hora y haber ido a mira, hablar con ella. Esto no es normal. ¿Qué fue? la política abierta de inmigración ilegal, o sea, cuando tú entras a un país de manera ilegal, estás cometiendo un delito. Claro. Es que no nos queremos dar cuenta de esto. Pero cuando tú entras de África o de cualquier otra parte del mundo de manera ilegal a España, y tú además haces una política para, digamos que, para atraer a esa gente, porque son una política de atracción, y además una política de cero control, lo que esa llamada supone que se colapse todo lo que son los sistemas de, Claro. digamos, de cuidado, los sistemas digamos, de atención a esta gente. Pero además tener en cuenta una cosa, esto es uno de los objetivos de la Agenda 2030. O sea, la Agenda 2030, uno de los objetivos que persigue, sin lugar a dudas, no pienso que no, es la desestabilización de Occidente y particularmente de Europa. Tú desestabilizas Europa y te es muy fácil operar en un lugar desestabilizado, donde además la sociedad está en una parte muy importante, bastante mal informada, atemorizada. Eso lo hemos hablado en este programa muchas veces, ¿no? Entonces, no crean ustedes que esta oleada de inmigración ilegal no es algo importante, es algo muy importante, porque como estamos diciendo aquí, si vienen de Hispanoamérica y hablan nuestro idioma y tienen nuestra cultura y tienen muchos lazos, porque además aquí hay un montón de familiares de gente que viene de América, en la inmensa mayoría, delincuentes habrá como en cualquier otra circunstancia, pero la inmensa mayoría se adapta muy bien a la sociedad. Porque aquí en el mercado de nuestra Pero vienen sociedad a africana, trabajar, vienen con una ideología, claro. Vienen a trabajar, y aquí en el mercado hay un montón de Buenísimo, los personas negocios, son que buenísimos. proceden de Hispanoamérica. Sí. Esa es la procedencia de la inmigración natural que nosotros podríamos tener. Y son los primeros que no quieren la inmigración ilegal, porque ellos dicen que les ha costado mucho hacerse un lugar en esta sociedad, Pero lo normal. que buscar un trabajo, criar una familia, y que no les interesa que se cree esa mala fama en torno a gente que luego viene y que delinque y que son culturas distintas, porque hablando de eso, mira, hasta los filipinos se adaptan. Tenemos aquí en Canarias una comunidad filipina maravillosa. Y cocinan de Es que- lujo. y vienen, Sí. fíjate tú, de Asia. Entonces, ¿qué me estás contando? Y tenemos a nuestros vecinos que nos crean muchos problemas. Algo no está funcionando. Mira, miren ustedes estas imágenes que vamos a poner, ustedes están viendo ahora, mientras que estamos hablando ahora en este momento, están viendo ustedes unas imágenes en un lugar de la península, una batalla campal entre dos grupos de magrebíes. Creo que es en algún lugar de Andalucía, no recuerdo, pero lo tienen ustedes en pantalla. Esto está extraído de Instagram, de un canal de Instagram. ¿Ustedes creen que esto es día normal. sí y día también? Día sí y día también. O sea, entonces, en fin, por eso digo que vamos a ver qué problemas tenemos realmente. No nos ocupamos de esos problemas. Por eso, sinceramente, creo que es una campaña, esta manifestación del otro día y esta campaña en contra de este turismo que tenemos,
es el absurdo más grande que se ha planteado en los últimos años y detrás, personas de buena fe, no piensen ustedes que hay un objetivo de, digamos, realmente de mejorar la vida de los canarios y de mejorar los espacios públicos y en la naturaleza. Eso no es. Porque esta misma gente no convoca una manifestación para quejarse, por ejemplo, de cómo en el norte, en el sur de la isla, de camino de Santa Cruz al sur, a los cristianos, las Américas, en esa zona, esos molinos de viento están matando todos los días las pocas aves que ya pasan por ahí, por ejemplo. Tampoco se quejan de que se están abriendo lo que mal llaman, se están instalando lo que mal llaman campos, ¿cómo le llaman ellos? Algo así de campos de placas de energía solar, pero llaman granjas, no, ¿cómo es? No me acuerdo ahora del término. Una cantidad enorme de extensiones de placas de energía solar que calientan, donde ellos están, esa zona, la calientan de tal forma que no hay ser vivo que allí pueda habitar. Desaparece la naturaleza. Hablan de sequía. Y no solamente eso, esas enormes extensiones de placas de energía solar que se están instalando en Canarias y en toda España y en toda Europa, sobre todo en España, nos están crucificando. ¿Somos los más tontos de Europa o qué? Sí que lo somos. Se tienen que limpiar todas las semanas con chorros de agua porque si se manchan, con el polvo y tal, pierden efectividad. ¿Y saben ustedes la cantidad de agua que se gasta, que se tira en la limpieza de esas placas solares? Es decir, tú empiezas a escudriñar, empiezas a tirar del hilo. Y rompes las presas, y después hay sequía. Hay sequía, dice que hay sequía, se rompe la presa, el agua se va al mar y se desperdicia, pero yo no escucho a estas organizaciones de extrema izquierda quejarse por estas cosas, yo no las escucho. Nada más es una ideología que está basada en el victimismo y en la amenaza, porque como te salgas de Tiesto, porque además la hemos visto en todos estos países que realmente aplican la extrema izquierda, que es donde gobierna la extrema izquierda. Yo no he visto un gobierno de extrema izquierda o socialista, un país donde gobierne la izquierda, que sea un país boyante y que sea un país rico. Incluso el Portugal, nuestros vecinos, ahora mismo está gobernando el centro derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda acabó devastándolo todo. Entonces vamos a ver, seamos realistas, que es que los unicornios rosas existen en los libros de los niños pequeños, pero los unicornios rosas no existen, y no existe un papá gobierno que te va a dar a ti lo que tú no vas a trabajar. Tienes que trabajar, tienes que formarte, y además el mundo, nadie es igual, es decir, todos somos diferentes y tenemos situaciones de vida distintas. No pretendamos unificarnos. Vete a Marruecos y haz topless en la playa. Porque es que parece ser que aquí puede venir todo el mundo y traer sus costumbres. ¿Cuántas iglesias hay en Marruecos? Porque aquí estamos infectados de mezquitas. Claro. Mira la mezquita que tenemos en el sur de la isla. Mira, hay una cosa muy triste que yo vi el otro día, y es que mi madre, después de 40 años, tengo una pensión de 964 euros, y un marroquí viene, y estaba en un bar y subió un vídeo y dice: yo voto por Sánchez porque me da una paga de 1.100. Por supuesto, claro, porque no son tontos, son tontos. El alma. Y la profesora del colegio si lo mismo permitimos, diciendo que no. Somos unos tontos, porque lo que no puede ser es que nuestros padres y nuestros abuelos, que nos dejaron un país maravilloso, que levantaron encima ahora que tengan alguna propiedad y la alquilen y arremetan contra ellos, que si los están alquilando, que si se los expropien, pero sabes contra lo que, ¿sabes contra lo que se tendría que manifestar la población canaria? Y no se hace. Contra esas familias de siempre, contra esas familias canarias de siempre, algunas de 200 años para acá, que a capa y espada han comprado al poder, han comprado los medios de comunicación para seguir defendiendo sus intereses. Esas familias que todos conocemos, y ahora mismo podría decir alguna, pero como no quiero decir solo una, podría decir muchas, que siguen, como en el siglo XVIII, mandando sobre los políticos canarios, guardando sus intereses y además poniendo trabas a otras iniciativas empresariales que consideren demasiado importante para que ellos no tengan sobre esa iniciativa sus garritas también agarraditas. Eso, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué la gente no protesta sobre esto? Pues porque primero porque no se enteran, para empezar, en la mayor parte de la población, pero todos somos adultos. Yo creo que ya va siendo hora de que tengamos interés por conocer las cosas, para salir de la rutina televisiva. Somos responsables de lo que nos sucede. Porque somos adultos, ¿verdad? Claro. Pero es que el Estado no puede contar con la propiedad privada. El Estado tiene que hacer las viviendas sociales que prometió en campaña. El ayuntamiento aquí prometió también un montón de... no ha hecho nada. Bueno, pues los vínculos de la política canaria
con esas familias que son las oligarquías canarias que siguen manejando los hilos de la economía en función de lo que les interesa y por tanto la política, ¿por qué no protestan sobre eso? Porque nosotros podemos decir, no hombre, ¿quién maneja tal cosa desde hace no sé cuánto tiempo? Pues lo vamos a hacer. Bueno, señores, muchas gracias por estar ahí, ya nos tenemos que ir. Compren todo lo que puedan en el comercio local, en los mercados tradicionales, en el mercado Nuestra Señora de África, y paguen efectivo todo lo que pueda. El próximo 18 de mayo, el sábado 18 de mayo, tendremos otra aula de cocina en La Recoba, entretenida, donde usted va a aprender con Isabel Alonso una maravillosa receta, postre, primer plato, segundo plato y postre, y además donde podrá usted degustarlo. El sábado 18 de mayo en La Recoba. Muchísimas gracias por estar ahí y sigan viendo nuestro programa para que lo que nosotros aquí decimos pues tengamos la alegría de que no cae en saco roto. Muchas gracias por estar ahí. Gracias Cristo, Gracias. Alexis, gracias Norma, Gracias. gracias Sandra y Laura, que también hay hoy. Hasta el próximo programa.